Hay una presuposición muy persistente detrás de aquellos que apoyan el estado de bienestar. Ellos piensan que la pobreza en un país próspero debería ser aliviada a través del Estado y que la mayoría de la gente pobre no ha tenido las mismas oportunidades como otras personas más afluentes. La premisa fundamental es que todos los individuos en una sociedad deberían tener garantizado un nivel de vida que cubra por lo menos las necesidades básicas: comida, ropa y vivienda. Por supuesto, a la izquierda le encanta esta idea, pero también hay mucha gente en la derecha que apoya esta premisa. Mas sin embargo, hace un siglo esta noción no era prevalente entre los políticos de la época, ni siquiera entre los políticos de la izquierda. Algo que tanto como la izquierda progresista como los conservadores religiosos estaban de acuerdo en esa época era la idea de que aquel que no trabaja es aquel que no comerá. En aquel entonces existían caridades para aquellos que no podían trabajar, pero no había ninguna garantía de necesidades básicas para aquellos que escogían no trabajar. Si podías trabajar, entonces tenías que trabajar, no te quedaba otra en esa época. Como lo declaró claramente en su discurso el izquierdista populista del Partido Demócrata Americano William Jennings Bryan en 1896. No le podemos asegurar al vicioso los frutos de una vida virtuosa. Nosotros no invadimos la casa del providente para satisfacer los caprichos del derrochador. Nosotros no proponemos transferir las ganancias de la industria a las faldas de la indolencia. La propiedad es y seguirá siendo el estímulo para emprender y la compensación por el esfuerzo. Nosotros creemos, como lo afirma la Declaración de Independencia, que todos los hombres son creados iguales, pero eso no significa que todos los hombres sean iguales en posesiones, habilidad o mérito. Simplemente significa que todos somos iguales ante la ley. Como contraste, hoy en día hasta existen algunos autores de derechas, libertarios, que critican el estado de bienestar, pero abogan por un colchón social que ayude a los más necesitados y que alivie el problema de la pobreza extrema. Lo que heredamos del pasado no es solo una riqueza material, sino también una riqueza mental, un capital humano el cual mantiene y amplía esa riqueza material. Una de las razones por la cual los pobres son pobres es que no han adquirido un capital humano suficiente para salir de la pobreza. Por ejemplo, más de la mitad de los hogares de clase baja en Estados Unidos no tienen a ninguna persona trabajando o que esté empleada y además tienen un bajo nivel educacional. En esta era de la información y especialmente en países prósperos, no se puede asumir automáticamente que hay unas barreras que no permitan a los pobres trabajar o estudiar. Es más, es todo lo contrario. Ellos sí pueden trabajar y estudiar, pero sufren de patrones culturales y políticos los cuales condenan a los pobres a permanecer pobres y a limitar su movilidad social. Asumir que hay barreras externas que impiden a la gente salir de la pobreza tiene como consecuencia que aquellos que sí tienen capital humano y crearon riquezas compartan su abundancia con aquellos que no tienen ese capital humano y por lo tanto arrebatándole el incentivo a las personas pobres a educarse y crear sus propias riquezas. Uno no le puede dar a nadie una educación. Lo más que puedes hacer es simplemente ofrecer una educación y el que quiera aprender, pues aprenderá. Pero esto no es algo que se pueda obligar, esto es algo que solamente se puede adquirir para el que lo quiera. Pero hasta en una sociedad en donde todas las reglas son justas, es decir, en donde todos son iguales ante la ley y en donde todos son premiados por igual por sus éxitos y castigados por igual por sus faltas, todavía queda gente que siempre estará más desfavorecida que otros.
Siempre habrá alguien que nazca en un barrio más pobre, mientras que otros nacen en zonas de clase alta. Y por supuesto, la probabilidad de éxito económico es menor para aquel que ha nacido en un barrio bajo, comparado con alguien que ha nacido en una zona afluente. Pero la redistribución de ingresos nunca se cuestiona al momento de regalar dinero a los pobres. Se considera automáticamente como algo bueno, sin pensar que están creando una clase dependiente al Estado y están disminuyendo su posibilidad de salir adelante. Las condiciones sociales en las que los individuos nacen y se crían, por supuesto que no son iguales, al igual que las condiciones geográficas, demográficas y culturales. Esto siempre ha sido verdad desde el principio de la historia. Cada individuo nace, crece y tiene una historia diferente. Y a muchos de nosotros nos gustaría poder ayudar a aquellos que son menos afortunados. Pero la pregunta es, ¿cómo? Para muchos en la izquierda, la solución está en acusar a aquellos que son más privilegiados de no estar conscientes de su privilegio y de ser ignorantes de la miseria en la que viven los pobres. Ese es su argumento para usar el poder del Estado para transferir las riquezas de los más privilegiados para dárselas a los menos privilegiados, sin importar si esto de verdad va a ayudar a los pobres y sin pensar sobre las consecuencias económicas que un programa de redistribución de riquezas pueda tener. La idea central del estado de bienestar es aliviar el problema de la pobreza, pero para poder implantar un programa político que alivie la pobreza, el gobierno debe primero definir qué es la pobreza. Por ejemplo, en Estados Unidos, la pobreza es lo que los burócratas en Washington, D.C. digan que es. En el 2001, la mayoría de la gente viviendo bajo la línea de la pobreza en Estados Unidos tenía microondas y aires acondicionados en sus hogares. También, ese mismo año del 2001, la mayoría de hogares americanos viviendo bajo la línea de la pobreza tenían televisión por cable y más de un televisor en casa. Como comparación, estos electrodomésticos y accesorios en 1980 eran mucho menos comunes en los hogares de la población general promedio americana que en la población pobre americana del 2001. Es más, cuando se compara la población viviendo en la pobreza en Estados Unidos con la población en general promedio de otros países, como México por ejemplo, vemos que la calidad de vida de los pobres americanos es como la calidad de vida de la clase media mexicana. Esto no quiere decir que los americanos viviendo en la pobreza no tengan graves problemas. Ellos sí tienen graves problemas sociales, pero estos problemas no provienen de una falta de consumo material, son más bien el resultado de una degradación social traída por el avance del estado de bienestar. Los afroamericanos son un grupo que normalmente es identificado como beneficiarios del estado de bienestar. Mas, sin embargo, una gran parte del avance económico de los afroamericanos en Estados Unidos ocurrió mucho antes de que se creara un estado de bienestar en los años 60 con Lyndon Johnson. El progreso económico para muchos afroamericanos empezó en 1863 con la proclamación de emancipación. Ese progreso fue lento y duro, pero para el año de 1901, los afroamericanos habían logrado conseguir un alto nivel de alfabetización. Además, para el año de 1910, 1 de cada 4 agricultores afroamericanos era dueño de su propia tierra y de su cultivo. Para el año de 1940, 87% de los afroamericanos vivían por debajo de la línea de la pobreza. 20 años después, para el año de 1960, vemos cómo esta cifra baja a 47%, lo cual es antes de que se iniciara el estado de bienestar y antes del movimiento por los derechos civiles. En los siguientes 20 años, desde 1960 hasta 1980, vemos cómo esta tendencia continúa, pero muchos atribuyen este progreso al estado de bienestar, lo cual no es posible ya que este progreso venía desde mucho más atrás.
Mas sin embargo, a pesar de todo ese progreso, vemos como también hubo una regresión social. Entre ellas, una de las más significativas es la destrucción de la familia afroamericana. En 1960, el porcentaje de madres solteras negras era del 20%. Para el año de 1995, esta cifra se había incrementado a 52%. Además, este incremento tan drástico no solo ocurrió en las familias afroamericanas, pero también ocurrió en las familias blancas, las cuales también tuvieron un drástico incremento del número de madres solteras. Por otra parte, la violencia también ha incrementado significativamente. Por supuesto, la izquierda justifica esta violencia ya que concuerda con su narrativa de que los negros son discriminados y maltratados. Mas sin embargo, esto no concuerda con la realidad, ya que la violencia perpetrada por afroamericanos es mucho menos común en el sur de los Estados Unidos, donde las prácticas y tradiciones racistas todavía son un tanto comunes y perduran. La proliferación de líderes afroamericanos tampoco ha traído soluciones a los problemas de esta comunidad. Es más, se pudiera decir que es todo lo contrario, y que los líderes negros promueven la misma visión que los líderes de otros grupos étnicos menos privilegiados, es decir, que sus problemas provienen de la explotación y maltratos perpetrados por otros grupos. Este argumento es muy similar al de los checos en el siglo XIX en Bohemia, los cuales decían ser explotados y maltratados y por eso tenían problemas económicos y sociales. Y en el siglo XX vemos como en Nueva Zelanda los maoris están con la misma historia. Por otra parte, otros grupos étnicos que han adaptado diferentes estrategias, como los chinos, los japoneses, los judíos y los libaneses, han tenido mucho más éxito económico y social a pesar de también haber sido víctimas de maltratos y explotaciones. Esto se debe a que estos grupos étnicos se enfocaron mucho en la educación y en el trabajo para así conseguir un nivel de prosperidad satisfactorio en el país a donde habían emigrado. En particular, los chinos en Estados Unidos durante el final del siglo XIX y principio del siglo XX sufrieron grandes explotaciones y abusos, pero esto no impidió que poco a poco fueran saliendo adelante. Hoy en día, la comunidad chinoamericana está al mismo nivel económico que la comunidad blanca, y todo esto a pesar de haber sufrido grandes explotaciones y abusos. Muchos en la izquierda afirman que la patología social en la comunidad afroamericana es producto de la pobreza, discriminación y racismo. De la misma forma, ellos también culpan el legado de la esclavitud como razón de ser para explicar la violencia y el retraso en la comunidad afroamericana. Mas sin embargo, estas ideas niegan por completo los hechos básicos de que la comunidad negra sufre de familias sin padres, altos índices de criminalidad y un alto nivel de desempleo. Es más, lo que cientos de años de esclavitud no pudo hacer, que es destruir la familia negra, lo consiguió hacer el estado de bienestar en unas pocas décadas. Y ahora vemos cómo una parte sustancial de las familias afroamericanas están compuestas solamente por madres solteras. Esta degradación social y dependencia al estado de bienestar no solo la vemos en los Estados Unidos, pero también la vemos en el Reino Unido con los blancos de clase baja. Además, esta degradación en el Reino Unido también comenzó durante la década de los 60. A pesar de tener un océano de por medio entre los dos países, y a pesar de ser diferentes razas, los mismos problemas aparecen. Y vemos familias sin padres, vemos violencia y un ciclo de pobreza el cual parece interminable. Antes de los años 60, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña había un índice de criminalidad en decrecimiento y esta tendencia se detuvo cuando se implantaron las políticas del estado de bienestar. En 1954, por ejemplo, se registraron 12 robos armados en Londres durante todo ese año,
Esto a pesar de ser que en esa época era legal tener armas. Pero para el año de 1981, este número se había disparado a más de 1.400 robos armados. Y ya para ese entonces era imposible comprar un arma legalmente en el Reino Unido. En ambos países, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, antes de los años 60 había una tendencia de decrecimiento en el crimen. Pero gracias al estado de bienestar, todo esto se revirtió, no solamente a través de transferencias de dinero por parte del Estado a los más pobres, pero también con una aplicación muy suave de la ley en contra del crimen, ya que ellos ven a los criminales no como perpetradores de violencia, sino como víctimas de un sistema capitalista que no les permite vivir dignamente. Mas sin embargo, al crear un estado de bienestar y al mismo tiempo no aplicar la ley, lo que se obtiene es un de facto subsidio al ocio, en donde la gente no tiene ningún incentivo para salir a trabajar, sino que más bien su incentivo es perder el tiempo. De esta forma se crea un ambiente propicio para la degeneración social y como consecuencia para la proliferación del vandalismo y el crimen. Lo que comparten los afroamericanos con los blancos en el Reino Unido de clase baja es que han sido víctimas de un adoctrinamiento generacional, el cual les ha inculcado que el Estado les proporcionará todo y que son víctimas que tienen que reclamar por unos privilegios, los cuales ellos erróneamente denominan como derechos. Por eso vemos como niños ingleses de clase baja padecen de los mismos problemas que los afroamericanos en Estados Unidos, y todo esto sin haber sido víctimas de la esclavitud ni discriminación racial. Esto es particularmente verdad cuando vemos los resultados en la educación, y como en ambos ejemplos las dos comunidades tienen muchos problemas educacionales, lo cual simplemente añade más a su situación ya precaria. Por otra parte, niños de inmigrantes en las clases bajas, los cuales no han sido víctimas de un adoctrinamiento ideológico por el estado de bienestar, han obtenido muchos mejores resultados tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña. Por ejemplo, en el libro Life at the Bottom, el Dr. Dalrymple describe cómo los niños inmigrantes de Polonia de clase baja hablaban mucho mejor el inglés que los jóvenes británicos de clase baja. Y también menciona de cómo los jóvenes ingleses no eran capaces de realizar ni siquiera operaciones matemáticas básicas, como la multiplicación o división. Esto también lo vemos en los Estados Unidos con los inmigrantes nigerianos, los cuales comparados con los afroamericanos han tenido mucho más éxito y han sido proclamados como una de las diásporas más exitosas por el Financial Times. Además, a pesar de ser el 1% de la población negra en Estados Unidos, los nigerianos representan un cuarto de todos los estudiantes negros de Harvard. Todo esto lo han logrado bajo la supuesta interminable discriminación racial sufrida por todos los negros en Estados Unidos. Las consecuencias económicas creadas por el estado de bienestar hacen muy difícil que la gente quiera cultivar sus capacidades productivas, o sea, su capital humano. ¿Por qué una persona ha de trabajar si puede vivir de lo que producen otros? Además, la gente desarrolla estilos de vida contraproducentes como resultado del subsidio al ocio, en donde las drogas, el vandalismo, el crimen es la norma. Por último, el estado de bienestar no es simplemente una política que crea ocio y dependencia al gobierno, es también una visión la cual hay que proteger y promover con un fervor religioso, y a la misma vez ignorar toda la evidencia empírica que está en su contra.